Bueno, vamos a ver si podemos confiar en las antiguas tecnologías. Ahí va. ¿Qué Marco, tanto 5G? ¿Qué tanto 5G? Marco, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están? Bueno, tuve un problemita con el Wi-Fi, pero estoy por acá por el viejo método telefónico. Ahí va. ¿Dónde estás, Marco? Estoy en Caracas, ya a punto de irme, son mis últimos horas, días, así que la semana que viene voy a estar ya desde Buenos Aires. Bien. Genial, pero no vamos a hablar de Venezuela en este programa porque hablamos de Venezuela la semana pasada, vamos a hablar de elecciones, ¿verdad? Es así, vamos a ir ahí cerquita de Argentina, en un país que importa mucho, pero del cual se suele hablar muy poco, paradójicamente, que es Paraguay, que tiene elecciones el próximo domingo, en una elección donde las encuestas dan un resultado por ahora, sabiendo que siempre hay que mirar con ciertas pinzas las encuestas, un resultado relativamente parejo entre el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y el candidato de una amplia coalición, podríamos decir, de centro-izquierda, de centro, que es Efraín Alegre. De hecho, él plantea que efectivamente está encabezando las encuestas y que tiene posibilidades de ganar en la elección del domingo, que un rasgo central es que no tiene segunda vuelta. Quien saque la mayoría, cualquiera que sea esa mayoría, va a resultar electo por los próximos 5 años. No hay que tener más del 50%, no hay que tener 40 más 10, con que se tenga una mayoría simple se gana las elecciones. Y bueno, Paraguay diría algunas cosas centrales, ¿no? Que es tal vez el país donde hay un partido con mayor hegemonía de la historia de América Latina. Me refiero al Partido Colorado, que viene gobernando hace más de 70 años, tanto en los momentos dictatoriales de la figura de Stroessner, como desde el regreso a la democracia a fin de los años 80. Creo que es la hegemonía más estable y sólida que se registra en América Latina y que ha tenido, de hecho, solo un momento de interregno, que fue cuando ganó en el 2008 el candidato Lugo, Fernando Lugo, que de hecho luego fue destituido a través del Parlamento vía el Partido Colorado. Así que estamos ante la antesala de lo que podría ser la victoria de un candidato no colorado, que sería su tercer intento, Alegre. Ya la elección pasada había llegado en segunda vuelta, que podría destronar al Partido Colorado en una elección que se mira con mucho interés, no solamente desde América del Sur, sino también desde Estados Unidos y también desde China y desde Taiwán. Así podría un poco abrir el panorama. Marco, ¿cómo fue creciendo la figura de Alegre como para agarrar y como para instalarse y poder disputar al lugar de los Colorados, ¿no? Después de tantos años? Bueno, en primer lugar creo que hay un peso propio de un partido que lleva tanto tiempo en el gobierno y que además en esta gestión de Mario Abdo Benítez ha enfrentado, por ejemplo, una jornada muy importante de movilizaciones en la época de la pandemia. No sé si recordarán las imágenes, pero fue realmente un acontecimiento muy importante y a su vez un Partido Colorado muy golpeado por lo que son las denuncias de corrupción. Y ahí vamos un poco a lo que está pasando adentro del partido, que si bien no está dividido, sí ha tenido unas internas muy duras entre dos sectores. El sector que representa al actual presidente Mario Abdo Benítez y el sector que encabeza el expresidente Horacio Cartes, y el actual candidato Peña, de hecho, es el sector de Horacio Cartes. ¿Qué es lo que pasa? Horacio Cartes fue señalado el año pasado por Estados Unidos por ser significativamente corrupto y de hecho le prohibieron la entrada a Estados Unidos y a principio de año sancionaron 4 de sus empresas y no puede utilizar el sistema bancario estadounidense. Es decir, uno de los principales referentes del Partido Colorado, cuyo candidato disputa las elecciones y fue su contador, imaginémonos, está acusado por Estados Unidos de grandes tramas de corrupción antes de ser presidente, mientras era presidente y después de ser presidente. ¿Qué corrupción? Contrabando, por ejemplo, de cigarrillos. Así que la cuestión de la corrupción es muy importante y el candidato Alegre plantea, por ejemplo, que va a crear una secretaría para recuperar el dinero robado, lo cual indica que efectivamente la cuestión de la corrupción es muy importante en un país sumamente desigual y con mucha población rural. Así que creo que ahí hay uno de los elementos. Hay varias especulaciones sobre cuán importante es esta división colorada. Se habla mucho de el abrazo republicano, o sea, primero se enfrentan, pero después, al momento de votar,
pues votan juntos por el candidato del Partido Colorado. Y Efraín Alegre, si uno va siguiendo, por ejemplo, sus discursos, sus mensajes, él le habla a la base del Partido Colorado y los invita a votarlos por el cambio. De hecho, la coalición es tan amplia que hay algunos de los próximos ministros que vienen del Partido Colorado. Marco, venimos hablando bastante hoy en el programa sobre el eje de Estados Unidos-China y cómo se está manifestando en Argentina en varias discusiones domésticas, como suele decirse, y vos también lo mencionaste recién respecto a las elecciones allá. ¿Cómo se da eso particularmente? ¿Tiene que ver con los recursos naturales de Paraguay, por otras cuestiones? ¿Con qué tiene que ver? Bien, es un tema central porque de hecho Taiwán esta semana dijo a Paraguay, como si fuera un mensaje general, que tenga cuidado con las promesas de China. ¿Qué es lo que pasa? Paraguay es uno de los últimos países que, por lo menos en América Latina, reconoce a Taiwán y no a China. Esto es una vieja disputa diplomática donde algunos reconocen no el país en China, sino en Taiwán, y de hecho hace un mes Honduras, bajo gobierno de Xiomara Castro, pasó a reconocer formalmente a China. Así que Paraguay es de los últimos que mantienen esa política de no reconocimiento a China. Claro, ¿qué dijo el candidato Efraín Alegre? Dijo algo bastante evidente, que con no reconocer a China se pierde una oportunidad de negocios muy importante. Algo que no solamente dice él y piensa él, sino que debe pensar el sector del agronegocio. Paraguay es un productor de soja, es un productor en ese sentido similar a la Argentina, más pequeño, pero que tiene una producción que va por el mismo rubro y que naturalmente debería ir hacia China, pero como no lo reconoce, tiene que pagar aranceles mucho más elevados. Así que uno puede presuponer que además de la política, hay un sector del mundo de la exportación que debe ver con muy buenos ojos el reconocimiento a China. Así que Taiwán está presionando o haciendo declaraciones públicas. Alegre todavía no dijo formalmente que va a reconocer a China, pero que sí, no reconocerlo es un costo. Eso del lado de China y Taiwán. Y el lado de Estados Unidos es muy llamativo el nivel de involucramiento en la campaña electoral paraguaya. Yo decía, el año pasado anunciaron que Cartes era significativamente corrupto y a su vez se lo dijeron a otro candidato presidencial colorado que terminó desistiendo. Así que hay un nivel de intervención, yo diría que explícita, en la contienda electoral por parte de Estados Unidos muy elevada. Estados Unidos tiene muchos intereses. Uno de los principales tiene que ver con el control de los ríos que luego desembocan en el Río de la Plata, lo que se conoce comúnmente y más llamadamente hidrovía, y de hecho hubo un convenio entre Paraguay y Estados Unidos para que Estados Unidos pueda estar vigilando a través de sus fuerzas militares los cursos de agua que vienen bajando hasta nuestras desembocaduras y luego de ahí hacia Europa. Así que ahí creo que Paraguay y Estados Unidos tienen un vínculo muy importante. Sobre eso hay mucho más cautela, evidentemente, por parte de el candidato Efraín Alegre, pero que Paraguay reconozca o no a China es para Estados Unidos de primera incumbencia, porque hoy la tensión principal entre China y Estados Unidos se está dando justamente alrededor de la isla de Taiwán, donde hace muy pocas semanas China realizó ejercicios militares. Y en cuanto a la campaña y la desinformación, hubo en estos días como varias noticias referidas a la posibilidad de fraude y a la vez hay una nota en el surti.com, un medio de allá, en el que también desentrañan cómo se financia para instalar la idea de duda de fraude y demás, o de la posibilidad. ¿Cómo se está dando eso? Bueno, la última elección, cuando Alegre perdió, de hecho, él denunció fraude. Yo diría dos cosas. En primer lugar, que el dispositivo electoral del Partido Colorado es realmente muy aceitado y muy grande, ¿no? En diciembre hubo elecciones primarias. De hecho, Peña ganó la primaria dentro de su partido y por eso resulta candidato, y le ganó al candidato que aspiraba a ir vía el sector de Mario Abdo Benítez. Y ahí, bueno, algunas personas que estuvieron, por ejemplo, en esos días comentaban lo que era, la dimensión de ese aparato electoral de un partido de gobierno de hace 70 años, ¿no? Es no solamente la maquinaria de partidos, sino también todo lo que representa estar tanto tiempo al frente del aparato del Estado. Así que eso por un lado, y luego la cuestión del fraude, decía, Alegre lo denunció, hay que ver qué pasa el domingo, cómo reaccionaría el Partido Colorado ante una derrota. Hay algunos elementos que atenúan tal vez una posibilidad de crisis, que es que más que al Partido Colorado,
Efraín Alegre se está enfrentando al sector de Cartes. Y el sector de Cartes, el expresidente, es un sector bastante problemático por el alto nivel de corrupción y el alto nivel de involucramiento en diferentes tipos de contrabando señalado, no solamente de cigarrillos, sino que también Paraguay es una plataforma para narcotráfico fundamental. Es una suerte de bisagra, de ahí pasa lo que viene de varios países productores para irse hacia Brasil, hacia Uruguay o hacia Argentina. No sé si recuerdan cuando hablamos del caso del narco uruguayo Marcet, bueno, él operaba desde Paraguay justamente con el primer comando uruguayo. Entonces, es esa plataforma. Por lo tanto, lo que pasa ahí es muy importante, y que Cartes sea derrotado a través de su delfín, tal vez a algunos sectores que apuestan más a la estabilidad que a la inestabilidad con crisis con Estados Unidos, pues les resulte favorable un Efraín Alegre, lo cual, cierro con esto, lleva a preguntarse qué tipo de transformación haría Efraín Alegre si llega al frente de su coalición a gobernar el Paraguay. Y para entender un poco quienes votan, más allá de que la corrupción sea, ¿no?, como un factor importante a la hora de elegir, ¿cómo es la situación para entender en Paraguay? ¿Hay regiones en las que se vote de una manera u otra? ¿Cómo sería el electorado, digamos? ¿Se puede hacer como un pantallazo de eso? Sí, en primer lugar, bueno, que es un voto obligatorio, pero no con sanciones, por lo tanto es, digamos, obligatorio fácticamente y luego menos. Habrá que ver, menos en cuanto a la implicancia de no ir a votar, habrá que ver cómo se mueve, por ejemplo, el mapa entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Lo que sí hay una demanda de cambio muy importante, me parece que eso es lo que encarna Efraín Alegre, unos países muy desiguales, con más de un tercio estructuralmente pobre. En el Paraguay, de hecho, Argentina es producto, entre otras cosas, de esa migración muy notoria, muy conocida en el país. Nota al pie, el candidato Peña hace pocas semanas contó que estuvo recorriendo la Villa 31 en Argentina y que dijo que en Argentina los argentinos no querían trabajar, a diferencia de los paraguayos, lo cual le valió cierta reprimenda después, porque vino Efraín Alegre a hacer campaña en Argentina, porque acá está, digamos, una de las fotografías de un país sumamente desigual, con una población rural muy alta que está pidiendo un cambio. Así que vamos a ver cómo todo eso termina presionando para tal vez un cambio efectivamente ahora sí y que se vaya al Partido Colorado, y luego qué vendrá, ¿no? Tal vez estamos ante estas situaciones de coaliciones electorales muy amplias que una vez que llegan al gobierno tienen que empezar a ver cómo dosificar la cantidad de partidos que hay a lo interno y que eso a su vez efectivamente logre transformar el país. ¿En qué? En materia de vivienda, plantea Alegre, en materia de salud. Que son algunos de los ejes principales que hacen a la dificultad de vivir en el Paraguay. Hay voto electrónico en Paraguay, así que seguramente sabremos bastante temprano mañana los resultados. Marcos, también nos estarás informando y seguramente entonces nos encontramos acá en el estudio el sábado que viene, ¿verdad? Seguro que sí, el sábado desde Buenos Aires transmitiendo El Mundo en Crisis. Veremos si hablamos de Paraguay o algún otro tema que haya en nuestro querido mundo que efectivamente, nunca mejor dicho, está en crisis. Buen regreso, Marco, que tengas una buena semana. Muchas gracias. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación.